Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a Energía Contacto. Una vez más tengo el gusto y el agrado de tener conmigo a una de las personas más influyentes e importantes del sector de energía en Latinoamérica. Esta vez nos acompaña el doctor Erwin Plett desde Chile, con quien vamos a tener el gusto de escuchar acerca del hidrógeno verde como un vector para la transición energética. No quiero tomarme más tiempo, así que quiero invitar a producción a que, por favor, haga pasar al doctor Erwin Plett. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y dejo al mando. Muchísimas gracias, Renato, por esta invitación a Energía Contacto. Me gusta la forma como lo pusieron. Y encantado de estar acá y poder contarles algo acerca no solo de lo que nos contó la doctora Yolanda Villegas la última vez, sino que ahondar un poquito más en este fantasma para muchos que es el hidrógeno verde. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes. Para ello, como buen ingeniero, voy a compartirles una presentación, porque a veces sé que uno de los colegas son abogados, son buenos para hablar, y nosotros como ingenieros siempre necesitamos un pedazo de papel, una servilleta para hacer un monito. Y yo creo que eso es para el entendimiento es mejor. Así que ahora voy a ver de compartirles la pantalla que tengo. Vamos a ver si ahí nos resulta compartir. Y ustedes me dicen, ahí está. Entonces, esto primero para aclarar si están en la reunión correcta. Esto se llama hidrógeno verde, vector fundamental para la transición energética. Los que están equivocados tienen la oportunidad ahora de salirse de este cine. Pero quiero hablar un poquito de la historia, porque este título lo hicimos un poco más corto con Renato, porque el original era un poco más largo. Era la explicación que el hidrógeno verde que va a pasar de un químico hoy en día a un vector fundamental para la transición energética. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy día, de este químico raro, ¿no es cierto?, que se va a convertir en un vector fundamental. Así que mi presentación la quiero dividir en 3 capítulos. Primero quiero humanizarles un poco el concepto de energía, porque parece algo muy técnico, pero la verdad que no necesita ser tan técnico. Quiero hablarles sobre el hidrógeno verde y les voy a mostrar el potencial renovable que tiene Chile específicamente, porque lo que hemos visto en otros países hay que evaluarlo, esto hay que estudiarlo. Ok, hoy día tengo 2 gorros puestos, soy socio gerente de Low Carbon Chile, somos una consultora, hacemos proyectos, y a su vez yo soy director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Así que les voy a hablar también de la asociación porque me parece interesante que ustedes lo conozcan. Nosotros como empresa, primero que nada, nosotros en el Grupo Alfa Lux hacemos lo que es eficiencia energética, que es lo primero que les quiero contar, que es muy importante. Eficiencia energética es lo más importante y son los mejores negocios, los que tienen mayor retorno en la inversión. Y después nos ponemos con las energías renovables, que en el segundo lugar, que es el lado derecho, low carbon, de la que le estoy hablando ahora. Y también hacemos cosas ambientales, tenemos varios emprendimientos en hidrógeno también, pero les quiero mostrar estas 2 caras, eficiencia energética y después recién las renovables, porque no tiene ninguna gracia despilfarrar energías renovables, ¿ya? Así que eso es lo primero. Ok, yo soy ingeniero químico de la Universidad de Chile. Tengo un doctorado en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, que es la universidad técnica más antigua en Alemania, y un postdoctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Pero la verdad que eso es hace mucho tiempo atrás, cuando uno trabajaba para sacar un título, pero me ha interesado más el trabajo gremial, por ejemplo, la Asociación de Ingenieros en Energía, la AEE en Estados Unidos, que tiene más de 18.000 socios. He sido muy activo acá en el Colegio de Ingenieros, he sido presidente de la Comisión de Energía, el primero que no es eléctrico, les voy a contar, porque parece por alguna razón, y de eso vamos a hablar, hay una confusión entre energía y electricidad. Son 2 cosas diferentes, una es parte de la otra. Y lo otro que hemos hecho en los últimos años es trabajar en H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, porque nos parece que es algo fundamental para lo que queremos lograr en la descarbonización. ¿Ok?
de nuevo, esto es parte del currículum, pero contarles que yo soy docente del Diplomado de Economía del Hidrógeno de la Universidad de Santiago de Chile y también soy docente del Diplomado de Tecnologías de Hidrógeno en la Universidad Católica de Chile. Fuera de eso, y esto es una gratis, hemos hecho mucho en eficiencia energética y al que le interesa, hemos hecho un curso online de eficiencia energética específicamente para el sector agroalimentario, pero se puede aplicar en varias partes, así que le interesa, le puedo decir dónde lo pueden descargar. Y lo otro que hemos hecho mucho la difusión en algo que llamamos Misión Cavendish, que si alguien quiere saber algo sobre hidrógeno y lo quiere en castellano, yo creo que no hay ninguna colección en el mundo tan grande de know-how. Son 20 seminarios que hicimos en Misión Cavendish, así que ahí hay mucho conocimiento que está gratis a disposición de todos ustedes. Ok, a ver, importante es, y tengo una chapita que casi no la pueden ver, pero se trata del compromiso de 1,5 grados. Yo creo que es fundamental. Sabemos, sí, que están máximo 2 grados, pero ya con el 1,5 estamos hasta arriba. Así que es importante que nosotros tomemos medidas para llegar a los solo 1,5. Y quiero mostrarles, yo creo como una imagen dice más que 1000 palabras, quiero mostrarles un video ahora, así que le pido a la técnica que nos muestre este video. Climate change is the greatest challenge we have ever faced as a species. The urgency of global warming forces us to shift our perspective, to look for new answers. Chile, with its unparalleled natural wealth, is set to become one of the main players in this mission. With the planet's best solar radiation and the strongest southern winds, it can potentially contribute to carbon neutrality worldwide by generating green hydrogen. The potential market for green hydrogen is estimated at $2.5 trillion US annually. And Chile undertook an ambitious national strategy for green hydrogen by 2030. Top destination for green hydrogen investment in Latin America. Production in at least 2 hydrogen valleys in Chile. Leader in the export of green hydrogen and its derivatives, and become the most competitive producer of green hydrogen worldwide. We are the first Latin American economy to join the OECD. Stable policies that promote investments. Free trade agreements with 90% of the world's GDP. We are the world's leading copper and lithium producer. The potential installation capacity of more than 70 times the current electrical capacity. And we're just getting started. Together, we invest and build a clean future now. Muchas gracias. Voy a seguir ahora con la presentación. ¿Ya? Ahí estamos, perfecto. Okay. Ahora sí, ahí está. Ok, ahora les voy a mostrar un poco qué es lo que es este loco país Chile. Estamos en Sudamérica, ¿no es cierto? En la última esquina abajo a la izquierda. Somos un país muy largo. Ese puntito azul que les ve al lado de Sudamérica es el porte de Alemania. Y tengo razones de ponerlo. Esto lo hice para demostrarle a los europeos qué es lo que somos. Si ponemos 4 países, ahí ven ustedes Noruega arriba, después Alemania, después Francia y después España en amarillo. Bueno, igual somos más largos que eso. Entonces lo que les quiero mostrar es que este país no es único, sino que tenemos mucha diversidad. Entonces este país se entiende desde la punta arriba de Noruega, del Nordkap, ¿no es cierto?, cuando ya se mira hasta el desierto del Sahara. Eso es. Entonces, esto es complejo, pero tiene su gracia. Si yo esto lo tomo, ¿no es cierto?, de norte a sur, que sería izquierda a derecha, tenemos la tremenda energía solar en el norte, en el desierto, tenemos biomasa y biogás en el centro, y tenemos hidroelectricidad y viento en el sur. Eso es lo que es nuestro símbolo de H2 Chile, está enrollado de ese país ahí.
pero eso es lo que queremos mostrar. Y les quiero contar ahora 2 palabras sobre la Asociación Chilena de Hidrógeno. Nos formamos en 2018 como un grupo de personas, ¿no? Primero que nada, y trabajamos muchísimo para la COP25 también, y ya que lamentablemente se fue por problemas, se fue desde Santiago a Madrid, sí, nosotros logramos en la COP25 hacer un side event sobre hidrógeno. Por primera vez que en la COP se hablaba de eso. Hoy día somos un grupo de más de 110 socios, y fuera de los socios profesionales a los que yo me sumo, tenemos ahora empresas y vamos en toda la cadena de valor del hidrógeno, o sea, desde las empresas eléctricas, ¿no es cierto?, como Enel, Engie, estoy buscando por acá, Colbún, ¿no es cierto?, AES, son las grandes eléctricas que tenemos, ¿no es cierto?, porque para el hidrógeno necesitamos eso. Y vamos pasando por empresas de tecnología como Siemens o como ABB, etcétera, para terminar también con los que van a usarlo. Y esos son, por ejemplo, los puertos y son también las mineras. Ellos van a consumir esto. Entonces tenemos acá representado toda la cadena de valor, o sea, desde la generación eléctrica, pasando por la tecnología de hidrógeno y llegando también a los que hoy día en inglés se llaman off-takers, o sea, los que lo van a usar. Y eso es entretenido porque acá tenemos todo el ecosistema que necesitamos nosotros para organizar esta nueva economía. Tenemos un directorio en que estamos representados tanto socios profesionales como socios empresa, como ustedes ven ahí. Así que es un grupo muy entretenido con el que estamos trabajando para apoyar esta nueva asociación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Llevamos bastante tiempo en la sensibilización y crear capacidades. No es fácil una industria que estamos empezando de cero y que va a tener una gran magnitud. Esto hay que sensibilizarlo en la sociedad completa. Entonces, también celebramos el Día Internacional del Hidrógeno, ¿no es cierto?, con nuestra ministra Carolina Schmidt, que fue la presidenta de la COP25 ahora en los últimos 2 años, nuestro gran ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, con el gorrito de hidrógeno puesto, porque cierra muy puesto, así que hemos podido este año, finalmente pudimos celebrar en forma presencial, porque hemos pasado 2 años encerrados nosotros con el COVID, que no ha sido fácil, así que ahora por fin estamos saliendo un poco al aire libre. Esto fue la COP, que nosotros organizamos este side event, que fue una gran gracia. Hoy día, o sea, el año pasado, perdón, en la COP26 estaba lleno de programas de hidrógeno. Y nosotros el 2019 empezamos con esto porque lo empujamos. Tenemos muchas asociaciones internacionales, alianzas que hemos hecho y también acá en Latinoamérica, con asociaciones que son más antiguas, como la Asociación Argentina de Hidrógeno y la Asociación Brasileña de Hidrógeno, y las más nuevitas, que son en México y en Perú. Y hemos apoyado eso porque nos parece fantástico que como Latinoamérica nos juntemos a hacer esto. ¿Ok? Somos miembros de varias organizaciones a nivel internacional y hemos puesto el nombre de Chile bastante alto. Fíjense ustedes, todos los países que están en la Comunidad Europea, etcétera, Hydrogen Europe. Y hemos sido capaces de decir, aquí estamos en la última esquina del mundo, pero sin embargo podemos hacer algo para ayudar al resto del mundo. ¿Okay? Ahora vamos a lo que nos convoca, voy a hablar sobre energía. Y quiero humanizar este concepto en 2 partes. La energía es necesaria para la vida y también para la sociedad. ¿Ya? Entonces empecemos con la parte de energía para la vida. Quiero dejarles claro que sin energía no hay vida. Y la energía, según el segundo principio de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que, ojo, la radiación electromagnética del sol, por ejemplo, energía química, y también nosotros como personas generamos electricidad. Que ustedes en este momento me puedan escuchar, porque están viendo y me están escuchando, es porque en la transmisión nerviosa se están creando electrones y esos transmiten la información. Así que no es solamente algo muy técnico, sino que nosotros no funcionaríamos y que no somos capaces también de generar en la neurona la electricidad. ¿Ok? Ahora, la energía necesaria para la vida. ¿Quién nos provee esa energía? Bueno, es el sol. Siempre ha sido el sol el que nos provee la energía para que nosotros podamos vivir. Y a través ¿cómo? Del mecanismo de la fotosíntesis.
Ahora, ¿qué es lo que hacen las plantas en la fotosíntesis? Toman la energía solar, ¿no es cierto?, más el agua líquida y generan primero oxígeno e hidrógeno. Ahora, nosotros sabemos que el oxígeno es un gas, ¿no es cierto?, que se escapa, y el hidrógeno también. Es un grave problema que tiene el hidrógeno, que es muy volátil. ¿Y cómo lo han hecho la naturaleza? Bueno, las plantas han almacenado este hidrógeno combinándolo con el carbono, el CO2 del aire. Y eso es la formación de la biomasa. La biomasa son nuestros alimentos. Así que para que les quede claro, nosotros nos comemos la energía solar en forma de alimentos. Así es como nosotros vivimos, ¿ya? Esa es la forma como en la naturaleza se almacena la energía en forma de moléculas de hidrógeno. ¿Okay? Para la sociedad, ¿quién nos provee esa energía? Lamento que estoy mostrándole un PDF y no el PowerPoint, pero ha sido la leña. Esos muchachos que le estoy mostrando allá son ya hace 1,6 millones de años. Es el Homo erectus, el Homo javasensis, el Homo pekinensis. Hace 1,6 millones de años que hay hominoides que usaban el fuego para dos cosas, para cocinar y para iluminación. Hoy día hacemos la iluminación en forma distinta, pero esa es la forma como usamos la energía. Y después empezamos a encontrar unas piedras negras llamadas carbón. Después encontramos una brea oscura que se llamaba petróleo y después hicimos unos hoyos y encontramos gas natural. Eso no es otra cosa que la biomasa que se ha fosilizado. Ahora, ¿dónde está el problema? Que, por ejemplo, el carbón, no sé, ha demorado 400 millones de años en formarse. Y nosotros en 1, 2, 3, digamos 4 siglos, o sea, en 400 años, vamos a haber devuelto todo ese CO2 al aire. O sea, vamos a ser 1 millón de veces más rápidos en tirar todo ese CO2 al aire que lo que se acumuló. Y eso es un problema. Ahí es donde viene el problema del cambio climático antropogénico, porque se nos pasó la mano, porque no sabíamos, porque éramos ignorantes. Pensamos que esto lo podíamos seguir. Entonces, tenemos un problema no menor ahí. ¿Cómo almacenamos la energía hoy día? Bueno, es exactamente lo que les mostré ahí, son los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, en grandes pilas de carbón, el petróleo, ¿no es cierto?, y tenemos el gas. ¿Y nosotros cómo almacenamos nuestra energía para el automóvil? Bueno, llenamos el estanque con gasolina. Esa es la forma como nosotros, como sociedad, ¿no es cierto?, guardamos la energía. Ahora queremos renovables, porque estamos hablando de los renovables. Entonces, ¿qué tipo de energías renovables tenemos? Y quiero separar en dos cosas. Primero, la electricidad renovable y después le voy a hablar de los combustibles renovables. La electricidad renovable hay que separarla en dos tipos diferentes. Tenemos la electricidad renovable despachable, la que puedo despachar cuando la demanda lo requiera, que son hídrica de embalse, termo con biomasa, la geotermia, concentración solar de potencia. Esas todas las puedo despachar cuando la demanda lo requiere. Pero tenemos las no despachables, que son solar, eólica, hidropasada, undimotriz, ¿no es cierto?, la de las olas del viento o el maremotriz de la marea. Todas esas energías no son despachables porque no están a disposición cuando las necesitamos. Por ejemplo, la solar, ustedes saben que de noche no hay sol, así que yo puedo tener kilómetros cuadrados de fotovoltaica y no prendo una sola ampolleta de noche. Para que les quede claro, es el problema de la electricidad renovable no despachable. Acá tengo un diagrama que ustedes quizás lo conocen. Esto a nivel nacional es la potencia en el tiempo. Acá tengo 3 días, agosto 24, 25, 26. Entonces aquí están las diferentes formas de energía eléctrica en cada hora. A mediodía, 12, ¿no es cierto? Ustedes ven esto amarillo, esto es la energía solar. Y ahí tenemos energía solar, pero después se nos acaba, ¿no es cierto? Entonces, todos estos amarillitos que ustedes están viendo acá es la energía solar durante las horas de sol, así de simple. Después tenemos la verde, que es la energía eólica. Fíjense, estos días, aquí había acumulado a nivel país poco viento y después estos días había más viento. Qué bueno, muchas gracias, pero no era predecible. Lo que ustedes tienen en azul acá en este país es la energía hidráulica. Entonces, fácil. Si yo tengo el pic de energía de demanda en el país, siempre está, por lo menos en Chile, es de noche. O sea, cuando la gente vuelve a la casa, prende la luz, abre el refrigerador, etcétera, se pone a cocinar, tenemos un pic de electricidad. Y eso es un problema en países más industrializados, obviamente, que es a mediodía cuando están las industrias funcionando. Aquí no. Así que tenemos las horas de punta, que son caras, las tenemos en la tardecita, justo cuando se nos va el sol.
Cuando se nos va el sol, tenemos en... Entonces, ¿qué es lo que pasa al final de cuentas? Es todo esto que se le estoy mostrando en negro. Esto es termoelectricidad. O sea, todo lo que no podemos hacer en renovable, obviamente que tenemos que prender, ¿no es cierto?, turbina o lo que sea, porque si no se nos apaga la luz. Entonces, aquí tenemos un problema de que no es fácil gestionar estas energías variables. Les muestro más claro todavía. Esta es la energía fotovoltaica a nivel nacional, ¿no? Está sumado. Cada una de estas líneas es un día. Entonces, en el verano tenemos más o menos unas 8 horas de sol, ¿ya? En el otoño ya un poquito menos, en el invierno 6 horas de sol, no tenemos más. Y lo que ustedes están viendo acá, que hay días en que hay nubosidad, por lo tanto nos baja la generación fotovoltaica, así de simple. La eólica es más caótica todavía, ¿no es cierto? Parece que entre 0 y 24 horas en la tardecita hay un poco más de viento, pero a mediodía poco. Entonces, esta ensalada es lo que el Sistema Nacional ve en la energía eólica. No es fácil de manejarlo esto. Fíjense, entonces hay un día bueno, con más viento, hay un día peor. Entonces, esto tampoco no es tan fácil de predecirlo. Entonces, tenemos una cierta función en que nuestra generación está en lo que yo les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estamos acostumbrados nosotros que el almacenamiento de los combustibles fósiles es en la forma como yo se los mostré. Y cuando tenemos que generar electricidad, bueno, vamos a generar, transmitir y distribuir. Así de simple. Con las renovables es distinto el cuento. Yo voy a tener que generar y después tengo que almacenar para transmitir y distribuir. Porque si no, lo que nos pasa hoy día, el 8% se vierte. Nadie me lo acepta en el sistema y lo estoy perdiendo. Entonces, es diferente, fíjense, todo lo que tenemos que hacer es el almacenamiento después. Es la única forma como yo puedo equilibrar una demanda fluctuante con una generación variable. Para las dos cosas, en cualquier industria, tengo almacenamiento de materias primas, de productos semiterminados o productos terminados. Es así el almacenamiento. Y ese es el tema que tenemos hoy día, porque para mostrarles en qué forma se almacena la electricidad sobrante en el mundo, bueno, el 91% se guarda como centrales de bombeo gravitacionales. O sea, yo tengo un lago arriba y un lago abajo, y cuando me sobra electricidad la bombeo, y cuando la necesito de vuelta, la turbino de nuevo. Ese es el 91% de la electricidad en el mundo. El 5% lo metemos en baterías, el famoso... Y guardamos en qué forma la electricidad, no como electricidad, porque es muy jabonoso los electrones, sino que como iones. ¿No es cierto? La batería del auto tiene iones, las baterías de litio tienen iones, y nosotros guardamos la electricidad en forma de iones. El 3% de la energía en el mundo se guarda como fluidos calientes, ¿ya? Un 3%. Y lo que tengo acá abajo es la novedad del año. Es algo nuevo que estamos inventando de almacenar la energía renovable en forma de moléculas de hidrógeno. El hidrógeno no es muy fácil de manejar, así que tenemos los famosos derivados verdes, ¿no es cierto?, que podrían ser amoníaco, podrían ser metanol verde, metano verde, metanol verde, etc. Hay diferentes formas como yo traspaso de una molécula a otra para hacer más fácil lo que es toda la logística. ¿Okay? Para que les quede claro, electricidad es solo una pequeñísima parte de la energía que necesitamos como usuarios finales. Acá tengo el caso de Chile, pero no creo que en los otros países sea muy diferente. Solo el 22% de la energía es electricidad. El resto son moléculas. Claro, tenemos en Chile un 13% biomasa, la leña que usamos, pero el 51% son derivados de petróleo, más el 6% de gas natural, más el 5,5% de GLP. Todo eso a propósito es importado. Chile no tenemos. Entonces, lo que les quiero dejar claro es que electricidad no es igual a energía. Electricidad es una pequeña fracción, y eso a nivel mundial, de la energía que requerimos. Entonces, no se nos olvide, cuando queremos enverdecer la electricidad, por favor que no se nos olviden las otras fuentes de energía. ¿Cuánta electricidad se necesita? Bueno, va a depender de qué industria miro. Por eso que lo estoy diciendo un poco con cuidado, porque en el transporte es 100% combustible. Hoy día, aéreo, marítimo, terrestre, lo que quiera, fuera de 2 autos eléctricos que hay, todo el resto es combustibles. Industrias pesadas como vidrio y cemento tienen un 17% de electricidad. Los químicos un 30%. La industria de alimentos tiene 1/3 de electricidad y 2/3 de combustible. Entonces, no es tan fácil electrificar todo, mucho menos el transporte.
Entonces, al final vamos a necesitar nosotros combustibles que no generen CO2 en su uso. Esta es la importante. Entonces, ahora la pregunta es, ¿de dónde sacamos nuestros combustibles renovables? ¿De dónde van a salir? Bueno, la biomasa, ya se los dije, eso está. Después tenemos los biocombustibles. Acuérdense del bioalcohol que se hace en Brasil o se hace en Estados Unidos en gran cantidad, el biodiesel, etc. Y ahora les nombro por primera vez el famoso hidrógeno verde o los combustibles sintéticos verdes, los e-fuels, que están hechos a partir de hidrógeno verde, o el amoníaco verde, que exactamente va por el mismo camino. Ok, veamos entonces el hidrógeno. ¿Qué es lo que es? Qué raro esto. ¿Quién sabe qué es lo que es el hidrógeno? Pero bueno, es el elemento más abundante en la naturaleza. O sea, si ustedes miran el cielo, el 75% de lo que ven es hidrógeno. No así en la Tierra. En la Tierra hay muy poco. Y nunca está libre, sino que está combinado, por ejemplo, con oxígeno en el agua. Y así como estamos nosotros, ¿no es cierto? Somos un 90% agua, y del agua el H2, el 11% es hidrógeno. Nosotros somos 10% hidrógeno. Nosotros, como seres humanos, somos 10% hidrógeno, para que lo sepan nomás, ¿no? El problema, ¿dónde está? No lo veo. Obviamente no lo veo porque hoy en día nosotros lo sacamos del gas natural, del CH4, ¿no es cierto? Y eso es el hidrógeno gris. Pero queremos ver de sacarlo del agua. Ahí está el H2O, ¿no es cierto? Y queremos sacarlo de ahí. Hay dos procesos que no vamos a ir en detalle, pero la electrólisis lo que hace es separar el agua con electricidad en hidrógeno y oxígeno, y el proceso reverso se llama celdas de combustible, en que hago una combustión pero muy ordenada, cosa que los electrones pasen por fuera, y con eso puedo generar energía eléctrica fuera del calor que siempre tengo como pérdida. Quiero derribar un par de mitos, porque el famoso Hindenburg, porque cuando uno habla de hidrógeno, ¡pum!, inmediatamente. Y está claro que el Hindenburg, para dejarles claro, nunca explotó, sino que se quemó. Si no, se habrían muerto todas las personas que estaban ahí, y en el caso no fue. Así que se quemó rápido, lamentablemente sí, pero sobrevivieron unos cuantos. Así que está claro que eso nunca fue una explosión. Lo otro, las famosas bombas de hidrógeno. Bueno, eso también es un problema de nomenclatura. No existen las bombas de hidrógeno. Sí existen las de deuterio, las de tritio, ¿no es cierto?, o del litio para hacer el deuterio. Entonces, un problema de nomenclatura. Las bombas termonucleares no son de hidrógeno, son de deuterio. ¿Ok? Aquí tenemos hoy día a la producción mundial, lo sacamos del gas natural, ese es el gris, o del carbón. Del petróleo prácticamente no se hace porque es muy caro. Y se hacen del orden de 69 millones de toneladas anuales de hidrógeno. 69 millones de toneladas. ¿Ya? Y como producto secundario, byproduct, también hay otras 48. ¿Y para qué se usan? Bueno, se usan primeramente para la refinería, para desulfurizar, por ejemplo, los combustibles, o para el cracking. Entonces, la gran parte del hidrógeno se va a las refinerías. Otra parte interesante se va a la producción de amoníaco. Y eso es grande, son 180 millones de toneladas al año para todo lo que son fertilizantes y explosivos, y también, por ejemplo, para hacer metanol y otras cosas. Pero el uso hoy día, y ese es el key del asunto, hoy día el hidrógeno es grande como industria, pero es solamente un precursor químico, nada más. O sea, no hay otra cosa hoy día. ¿Ok? Entonces, la gracia está que tiene una cierta flexibilidad el hidrógeno, ya dijimos, energía renovable, separamos en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno lo podemos usar directamente como combustible, perfectamente bien, o lo puedo inyectar como blending a las redes de gas natural para tener menos carbono metido adentro, o yo lo puedo, por ejemplo, generar metano con una reacción de metanización, o puedo generar amoníaco con otro tipo de reacciones, o puedo hacer todos los combustibles líquidos, también lo puedo hacer con hidrógeno. Y me voy a tomar un tiempo en mostrarles esto porque es interesante. Fíjense que esto es power to gas, o sea, convertir a gas natural, ya lo hizo Paul Sabatier en 1897. Y fue tan importante lo que hizo, ¿no es cierto?, que tuvo hasta un premio Nobel. En 1912 le dieron un premio Nobel a Paul Sabatier por lo que hizo de capturar CO2 con hidrógeno, y con eso uno puede hacer metano, ¿no es cierto?, el gas natural, pero gas natural sintético, lo que obviamente es una contradicción. Estos dos caballeros, Haber y Bosch, Fritz Haber y Hans Bosch, trabajaron en Alemania. Por eso les mostré el motito del KIT, es la universidad donde hice el doctorado.
Ellos lo que hicieron fue sintetizar amoníaco, o sea, tomar el nitrógeno del aire, combinarlo con el hidrógeno y formar amoníaco. A partir del amoníaco yo puedo hacer nitrato de amonio y puedo hacer absolutamente todos los fertilizantes sintéticos. Esto es en 1910 y con esto sobrevivieron la Primera Guerra Mundial, porque no les dejaban importar, los ingleses no les dejaban exportar a Chile su salitre, ¿no es cierto?, que es lo que se usaba para los fertilizantes y para los explosivos, y ellos lo hicieron sintético. Y hoy en día 3.000 millones de personas en el mundo pueden alimentarse gracias a estos fertilizantes sintéticos. Entonces, esta industria grande, y fue tan importante eso que fíjense que ambos recibieron premio Nobel de Química en 1918 y 1931 por la relevancia que tiene esta reacción. Y después tenemos el power to liquids, o sea, el convertir electricidad en líquidos, ¿no?, en combustibles líquidos. Estos fueron los señores Franz Fischer y Hans Tropsch. Ellos trabajaron en principio con carbón, pero lo que hicieron fue a partir del hidrógeno, ¿no es cierto?, más CO2, hacer metanol. Y de ahí uno puede hacer todos los químicos que se le ocurra. Uno puede hacer querosén sintético verde, benzina sintética verde, que es uno de los proyectos que se está haciendo en Chile, benzina sintética verde. O sea, perdón, eso es muy chilenismo, es gasolina sintética verde. Chile se le dice a la gasolina benzina. O el diésel sintético verde, esos son los famosos e-fuels. Y eso es algo que se hace a gran cantidad. Fischer-Tropsch es conocido desde 1925, pero sigue siendo algo importante. ¿Ok? Esto es lo que es el hidrógeno verde. Se hace en un electrolizador en que se mete agua, se mete electricidad por otro lado y sale hidrógeno y oxígeno. La gracia está que tiene 0 emisiones de CO2 por kilo de hidrógeno producido. El hidrógeno gris tiene 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno y el hidrógeno negro tiene 30 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno. Así que es muy contaminante. Ahora, es claro que esto no es algo nuevo. Electrolizadores ya los hay hace 120 años. Y en los años 20 del siglo pasado, los noruegos, como no tenían carbón los pobres, pero sí tenían hidroelectricidad, hicieron hidrógeno verde y todos sus fertilizantes verdes. Y lo mismo, y eso es bonito el ejemplo, en Perú. En Cachimayo ya tenemos hace 60 años una planta, ahí ven 18 megawatts de electrolizadores, ¿no es cierto?, que hace hidrógeno. A ver, lo que pasa es que está conectado a la red. Ahora, si la red es hidroelectricidad, como le pasa a los noruegos, sería todo verde, o sea, hidrógeno verde, amoníaco verde y fertilizantes verdes. Eso es lo que tenemos que hacer, para allá va esta idea. Ahora, ¿por qué el hidrógeno verde de repente se puso de moda? Bueno, es bastante simple la explicación, porque el 70% de los costos del hidrógeno es una forma de almacenar electricidad. Y si yo almaceno electricidad que me costaba a mí el año 2012 en Chile, estas son subastas públicas, $130 el megawatt hora, y nosotros llegamos el año pasado a $23 por megawatt hora, está claro que hoy día se puso más barato. Entonces, con este tipo de precio de electricidad, ahora sí flota y ahora sí que es competitivo con los combustibles fósiles. Esa es la diferencia, que hoy día la electricidad se puso más barata. ¿Okay? Y ahora un poquito sobre el potencial renovable en Chile. Ahora, lo vieron en el video que les mostré. Aquí también hay hay varios estudios muy detallados dónde puedo poner qué tipo de energía renovable. Entonces, en ciertas partes donde se emplana así, no la puedo poner arriba de los cerros, etc. En la región metropolitana de Santiago estamos diciendo que solo puede haber un poco de electricidad hídrica de pasada, y sin embargo tenemos celdas fotovoltaicas en todos lados. Pero esta es una cuenta conservativa que dice que solar fotovoltaico son más de 1.200 gigawatts, solar, concentración de potencia 550, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Según esta cuenta, tenemos más de 2 terawatts, o sea, son 80 veces toda la potencia eléctrica instalada hoy en día. Ahora, hay que tener cuidado, y esto quiero recalcarlo, no se pueden sumar las potencias. Y acá les pongo un ejemplo, aunque sea muy burdo. Yo tengo, no sé, una empresa que tiene 2 vehículos, ¿no es cierto? Y hago viaje. Tengo un Cadillac con 310 HP, ¿no es cierto? Y tengo un Nissan chiquitito para hacer taxi. Uno va, no sé, al aeropuerto VIP y el otro está normal. Entonces, claro, ese tiene una potencia instalada, el Cadillac, de 231 kilowatts. Y el Nissan, que es chiquito, 71. ¿Ok? Tengo 302 suma de potencia instalada.
Entonces, el 76% de la potencia que tengo en mi empresa es el Cadillac. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y el 23% solamente es el Nissan. ¿Ya? Ahora, la diferencia está que uno recorre muchos kilómetros en el mes, más o menos un taxi son 4.200 al mes, en cambio este otro que hace VIP serán 500. Entonces, el consumo de la gasolina es diferente, ¿no es cierto? Unos 100 litros me voy a gastar en este tremendo aparato y unos 280 en el taxi. Entonces, al final, la energía es diferente. La energía se da vuelta. La energía consumida, el 73% es en el Nissan y el 26% en el Cadillac. Entonces, por favor, no sumar las potencias que no nos dicen mucho, sino que al final de cuentas nos interesa qué es lo que estamos pagando, y eso es la energía. Y esta es una típica problemática que tenemos. Nosotros nos encanta decir la potencia que tenemos térmica, hídrica, bla, 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 ¿no es cierto? Y estamos re contentos porque ya tenemos instalado solar, el 17,8% de la potencia es solar. Y sin embargo, cuando vemos al otro lado a la derecha qué energía entregan, está claro que la térmica pasa de un 46% al 64%, porque puede andar 24/7. En cambio, sabemos que la solar, fíjense, de un 17,8% pasan energía a solo el 9%, porque de noche no hay sol, así de simple. Entonces, ojo con esta suma y decir, tenemos tantos megawatts en solar, no los puedo comparar con la térmica. Entonces, no hay que sumar peras con manzana. Y lo digo en este caso porque muchas veces nos llenamos la boca con lo que tenemos y no podemos comparar. No podemos comparar. Ok. Ahora, lo que es importante es el famoso factor de planta. Si yo hago una inversión en fotovoltaico o en viento, tengo que saber cuánto tiempo del día lo puedo tener andando. Entonces, depende de la región. Fíjense que en la misma inversión en fotosolar, si yo la hago en Europa, voy a tener un factor de planta del 20 al 25%. Esas son las horas del año que yo voy a poder operar. En Chile tenemos un 37%. Y nos pasa con el viento lo mismo en la Patagonia, que tenemos factores de planta. O sea, con la misma inversión yo puedo generar más energía porque tengo velocidades más altas y porque tengo vientos constantes. Entonces, tampoco no es fácil sumar un solar, tienen otros costos de capital, pero depende de dónde los ponga en este mundo, van a tener un diferente factor de planta. O sea, la misma inversión al final me genera más o me genera menos energía. Y por eso que nosotros llegamos en Chile, si ahora no comparo las potencias, sino que multiplico por los factores de planta, nosotros llegamos a mostrar que si nos comparamos con Arabia Saudita, que exporta del orden 2,7 billones americanos, por favor, de barriles de crudo, eso si lo quemo con el poder calorífico que tiene el crudo, tengo 16,5 exajoule. Exa son 10 a la 18, pero no quiero poner todo eso cero. Y si lo convierto en energía eléctrica, es un tercio. O sea, un tercio sale como electricidad y 2/3 sale como calor por la chimenea, para que los tengan claro todo, que es un problema, pero es así. O sea, si yo veo poder calorífico en la energía o la electricidad, es completamente diferente. Ahora, si nosotros hacemos de todas estas renovables que tenemos, hacemos hidrógeno, vamos a lograr hacer unas 200 millones de toneladas de hidrógeno, teóricamente. Eso es más o menos el mismo orden de magnitud de energía calórica que lo que sale de Arabia Saudita, o es el doble de energía eléctrica si tomamos nosotros hoy día las celdas de combustible que tienen una eficiencia del 55%. Pero quiere decir que podemos generar el doble de la electricidad que todo lo que está exportando todos los años Arabia Saudita. Entonces no deja de ser el orden de magnitud lo interesante. Y por eso quiero terminar con esta visión que nosotros, como somos un país chiquito, con 20 millones de habitantes, generamos apenas el 0,25% de las emisiones del mundo y tenemos el 0,3% del PIB del mundo. O sea, somos pequeños. Y sin embargo, no somos parte del problema, pero sí podemos ser parte de la solución. Tenemos el 23% de las reservas de cobre del mundo, tenemos el 51% de las reservas de litio del mundo, y este potencial de energías renovables que no deja de ser de un orden de magnitud interesante. Entonces nosotros podríamos generar, teóricamente, ¿no es cierto?, unas 200 millones de toneladas, que son 3 veces todo el hidrógeno producido actualmente en el mundo o 6 veces todo el amoníaco producido en el mundo. Entonces es interesante que un país chico sí podría ayudar al resto del mundo, no solo a descarbonizar el propio país, sino que también al mundo. Quiero agradecer a Energía Contacto por esto y estoy dispuesto para las preguntas que lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.
No, por favor, doctor, muchísimas gracias a usted y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar en un minuto con el panel. Adelante, profesor. Al doctor Erwin Pett y desde luego a todos que nos han acompañado. Quiero dar pase también a nuestros invitados. En primer lugar, quiero invitar a Juan Calderón. Juan Pablo es ingeniero de producción, máster en gas y electricidad del Instituto Superior de la Energía IES de España. Tiene un posgrado en Administración y Gestión Financiera por la Universidad de Chile y además tiene una gran experiencia en el sector energía y actualmente es presidente de la productora H2 Bolivia y bueno, es empresario además con varios años en ese sector. Adelante, Juan Pablo, por favor. Buenas noches. Juan Pablo. Un gusto y bueno, un gusto estar aquí en esta ocasión compartiendo este escenario como para poder charlar un poco contigo, Renato, y doctor Pett. No, por favor, a ti, Juan Pablo, por la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Y antes de empezar la conversación, quiero también invitar a Manuel Holguín, nuestro otro invitado. Manuel es abogado y Manuel tiene también un máster en Derecho de la Energía. Tiene más de 21 años de ejercicios dedicados a este sector y además de haber asesorado a diversas empresas del sector eléctrico peruano, él también actualmente se desempeña como director de empresas eléctricas de este país. Así que quisiera invitar también a Manuel a que pueda acompañarnos. Manuel, bienvenido. Gracias Renato, gracias doctor por la presentación. Mi reflexión primera es qué bueno seguir siempre al origen. Eso, y creo que en su presentación eso ha quedado muy claro, ¿no? Es importante ir ahí a dónde empiezan las cosas para luego encontrar soluciones y ver cómo se desarrolla, ¿no? Gracias, Renato, por la invitación. No, por favor, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para mí y para Energía Contacto, que además es una comunidad de profesionales interdisciplinaria, es un gusto que cada 15 días podamos reunirnos y discutir o conversar, en todo caso, temas energéticos de tanta relevancia como la del día de hoy, donde además el doctor ha sido sumamente claro y creo que no ha dejado preguntas del público, lo cual además me preocupa. Pero me preocupa, pero también me complace, sin duda. Yo en realidad quisiera invitar a Juan Pablo que de repente pueda comentarnos algunos aspectos que él considere de la presentación o de repente acerca de la experiencia que él tiene con hidrógeno. Adelante, Juan Pablo, por favor. Bueno, gracias, Renato. No, evidentemente, la presentación muy buena y no deja espacio a preguntas. Lógicamente hay mucha curiosidad por el mercado. Yo lo único que puedo hacer es
coincidir con todo lo que menciona el doctor Plett. Es muy interesante. A mí me gusta verlo, ya haciéndolo en plan comentario, me gusta ver desde una perspectiva macro todas estas cosas, toda esta enseñanza teórica muy sólida que nos ha dejado el doctor Plett. Y supongo que esa es la curiosidad que ahora los espectadores tienen, ¿no? Excelente ejemplo, el de Chile, es algo que ha sentado mucho precedente a nivel mundial, y ahora yo creo que todas las personas en distintos lugares, en Perú especialmente, dado que la relación de la revista con Perú, yo creo que se preguntan, bueno, ¿y esto lo podemos hacer aquí o no? ¿No? Yo creo que ese es un punto, el punto lógico siguiente a toda esta presentación. Y viéndolo desde esa manera, que es el caso que hemos tenido en Bolivia, yo lo podría resumir en tres aspectos o lecciones que he aprendido viendo el caso de Chile, precisamente. En mi opinión, luego del estudio de McKinsey ya hace unos años, donde sentaba las bases del potencial de Chile, se analizaron distintos aspectos. Yo los resumiría a uno, precisamente, el que mencionaba el doctor en la presentación, que es cuál es el potencial, ¿no? En ese caso de Chile. Ahora hay que preguntarse cuál es el potencial en Perú. ¿En qué nos diferenciamos o qué podemos tener como para poder producir de una manera más eficiente que otro punto en el mundo que sea el que consuma y el que compre este producto? Además, teniendo en cuenta todo el transporte hasta el otro lado del mundo, que al final el balance tiene que darte positivo, si no, no tiene sentido. Otro punto tal vez para analizar en ese aspecto es, bueno, cómo podemos soportar este tipo de aventura, ¿no? Muchos países han optado por la subvención, ya sea en tamaños relevantes o en pequeñas plantas, tal como lo ha hecho Chile, y lo veo muy interesante. Y bueno, hay que preguntarse eso también. ¿Mi país tiene esa capacidad, sí o no? Y combinada con esas características, podemos hacer obtener un producto competitivo a nivel mundial. Esa es otra pregunta. Y luego, finalmente, yo diría el know-how, ¿no? Es importantísimo conocer sobre esto, más aún si es que es un tema nuevo, en realidad antiguo, ¿no? Como lo mencionaba varios Nobel en el mundo, pero en realidad es nuevo porque ha encontrado un sentido económico recientemente. Luego, la parte del conocimiento en energía generalmente tiende a estar relacionado con el petróleo o con el gas. Y los ingenieros que están relacionados con eso, incluyéndome, se enfocaban únicamente en esas dos alternativas o alguna otra y pare de contar. Pero hay mucho conocimiento que el mismo país tiene que desarrollar como para poder viabilizar este tipo de oportunidades. Esos tres factores yo creo que los han desarrollado muy adecuadamente en Chile, y que viendo otros países, nuestros países, ahora pasándonos la pelota a nuestros países, Bolivia, Perú, sí hay que hacer primero ese análisis después de pasar por el dato teórico, ¿no? En el caso de Bolivia hemos visto que el primero, la diferenciación es la radiación solar. Tenemos la radiación solar más elevada del mundo. Encontramos en algún slide, vi
este factor de potencia que se pueden obtener con las plantas solares del 20 y algo por ciento en Europa, que es lo normal, digamos, versus el 37 en Chile, es muy interesante. En el caso de Bolivia superamos los 43%, es una radiación muy fuerte que nos permite, por lo menos abre una oportunidad a poder aventurarnos en esto. El segundo factor, cómo desarrollar estos proyectos. En el caso de Bolivia no ha habido opción a optar por la subvención. Hay distintas capacidades en distintos países y distintas necesidades y priorizaciones que hace que nos enfoquemos más en una cosa o en otra. En el caso específico de Bolivia, además, tenemos que pensar en que somos un país exportador de gas con subvención en el mercado interno. Por lo tanto, tenemos que pensar en producir muy, muy eficientemente como para poder competir con un consumo subvencionado, y por el otro lado tenemos que producir de tal manera que podamos sustituir a las exportaciones de gas natural. En el caso de Perú, Perú es un país que exporta el LNG, pero que todavía tiene mucho camino por desarrollar en cuanto a interconexión con gasoductos con distintos puntos del país. Por lo tanto, lo que pasará es que cualquier proyecto que esté considerando hidrógeno, por ejemplo, primero tiene que ver a su lado qué infraestructura hay, que en el caso del sur de Perú no, ese es precisamente el problema, y además contra qué compite, ¿no? Con un gas que actualmente además se exporta y que, bueno, tiene, como todos los países, un cierto declive. Son análisis que son necesarios hacerlos al mismo tiempo de analizar todo el sistema regulatorio. El doctor aquí nos dirá mucho más al respecto, el doctor Holguín, pero son aspectos que, por supuesto, abren las posibilidades para el desarrollo de este tipo de oportunidades en distintos países, siempre y cuando, en mi opinión personal, exista el primer elemento principalmente, un elemento diferenciador que te permita producir muy eficientemente. Caso contrario, la opción lógica será producir más barato en el punto de consumo, que puede ser los países en Europa o en Asia, o incluso seguir importando otra fuente de energía más competitiva hasta estos países. Juan Pablo, quiero aprovechar nomás dos palabras, que es muy importante lo que dijiste. El hecho que la transición energética van a ser décadas. No es que Chile haya hecho algo, así que tranquilos, estos son décadas y tenemos que empezar ahora. Entonces, para dejarlo claro, esto es una maratón y recién estamos escuchando el disparo inicial. Esto no es una carrera a 100 metros. Entonces, tenemos que empezar ya, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, es importante eso. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, yo soy dentro de la gobernanza de la estrategia del hidrógeno verde, hay un grupo de embajadores, como en el caso mío, y mi trabajo específico es la formación de capital humano. Y nosotros necesitamos una cantidad de gente impresionante de aquí al 2050. Depende si hacemos nada más que completar nuestras promesas internacionales, los NDC, necesitamos del orden de 100.000 especialistas. Y si nos ponemos a aportar con el 10% del potencial que le dije, necesitamos 740. La gracia es que todavía no han nacido siquiera, pero lo que les quiero decir que eso hay que preparar, esa gente hay que prepararla, y es mucho trabajo, y hay que ir haciéndolo. Tenemos que empezar, porque si no, no vamos a llegar a los famosos 1,5 grados. Va a ser imposible. Por lo tanto, ustedes tienen, y yo sé, tanto en Perú como en Bolivia, tienen la bendición de tener combustibles fósiles, pero la maldición de eso. Porque, ¿no es cierto?, le vamos a echar mano. Y con un precio de $1,3 por el millón de BTU, como tienen en Bolivia, nunca van a poder hacer algo distinto. Entonces están subvencionando, pero alguien les va a pasar la cuenta, porque lo que va a costar el CO2 va a ser carísimo.
no son ni siquiera los 30 y los 40. Entonces, ojo con eso, porque en ese balance estamos entre todos subsidiando ese precio, no solamente en Bolivia, el CO2 se reparte en todo el mundo una vez a la vuelta. Entonces, entre todos estamos, esos costos indirectos no estamos haciendo los locos, no lo estamos pagando. Entonces, estamos pagando poco por el gas, ¿no es cierto? ¿Y quién paga el problema del cambio climático? Entre todos. Entonces, ojo con eso, que es un problema de tener los recursos, pero vamos a salir de eso, de a poco vamos a salir. Chile tiene la mala suerte que tiene que gastarse 10.000 millones de dólares todos los años en importar combustibles fósiles para literalmente quemar esa plata en este país. La quemamos. Claro, no, como todos los países que importan, ¿no? Ahí hay dos comentarios interesantes. El primero, el know-how y la formación, la necesidad de formación. Eso es algo en la base para poder hacer realidad todos estos planes que tenemos en los distintos países. Ahora, la manera cómo entrenar y cómo captar y cómo desarrollarnos más necesariamente va de la mano no del concepto teórico, sino de la ejecución, ¿no? Los proyectos que se ejecuten van a ser quienes tengan además la obligación de formar a su gente. De ahí muy importante, por ejemplo, en el caso de Bolivia, es algo que hemos estado analizando, la necesidad de vincular mucho también a las universidades con el proyecto que vamos desarrollando en en la ciudad de Oruro. El segundo punto de lo que comentaba son los precios, ¿no? Y el gas, en el caso de Bolivia, es muy bajo. El coste oculto del CO2 es lamentablemente tiene las características en cada país distinto, así como nosotros podemos estar mimetizando al ignorar ciertos costos del CO2, lo mismo pasa en casi todos los países hasta que nos vayamos organizando. De todas maneras, la fuente de contaminación o el aporte en la contaminación de Bolivia, por supuesto, es mucho menos que la de Chile y su gran consumo de carbón. Y aún así vimos que a pesar de ser un pequeño emisor de dióxido de carbono, puede ser un gran proveedor de fuentes renovables. El caso de Bolivia es similar, multiplicado, yo diría, porque emitimos mucho menos y la cantidad, el potencial que tenemos, si bien no va de la mano en la parte o no es comparable como lo hace en el sur de Chile, por ejemplo, con los vientos, sí adopta una posición de liderazgo en cuanto a la radiación solar. Gracias, Juan Pablo. Antes de que la conversación se torne solamente desde el punto de vista técnico, quiero darle el pase también a Manuel, pero hay una pregunta que está directamente del público, que está directamente relacionada con lo que decía el doctor Plet. Así que quisiera que la responda antes de darle paso a Manuel. Dice, doctor Plet, soy de Punta Arenas, estudio un diplomado en hidrógeno verde en la Universidad Católica. ¿Qué nos recomendarían los técnicos para ser parte del capital humano de esta revolución del H2 verde, sobre todo en esta región que ya tenemos 4 proyectos listos en un próximo futuro? Lo sigo hace un año y siempre me sorprende su carisma y pasión por el hidrógeno verde, que es lo que nos motiva a todos. Saludos. Muchas gracias, Franco. Y voy a tomar lo que acaba de decir Juan Pablo. Creo que es muy importante el hacer estos proyectos pilotos que a veces son ridículos. Una grúa horquilla con un par de paneles, le parece que pero eso, con esa forma, vamos a nosotros poder desarrollar técnicos. Ya no puedo hacerlo, yo hago, ¿no es cierto? Soy docente, pero eso es PowerPoint. Ahora hay que ser hands-on, hay que realmente tener las máquinas y mostrarlo, porque ¿cómo le digo a alguien que tiene que reparar un aerogenerador a 150 metros de altura? No lo puedo hacer con clase, tiene que subirse y tiene que poder hacerlo. Entonces, muy importante empezar con estos proyectos. Nosotros tenemos un consejo de capital humano y lo interesante es, ya lo ven, yo soy docente universitario, pero hemos convocado a los liceos técnicos profesionales, que son mucho más, a los centros de formación técnica y también a las empresas. Entonces, no le pasemos todo a las universidades,
sino que veamos, tenemos buenos centros de formación técnica. Entonces es muy importante, estamos haciendo muchos proyectos chicos para poder entrenar a las personas. No lo puedo, tengo que hacerlo realmente con los fierros. Entonces esos, obviamente que no son comerciales, o sea, todos estos proyectos chicos nos dan un rinde, pero tengo que ir preparando a la gente. A ver, lo que se llama la tecnología, hoy día la puedo comprar, los fierros los puedo comprar. La inversión, alguien va a hacer un cheque, no sé, por Nueva York, lo va a hacer. La regulación es un problema del gobierno, pero el capital humano es hecho a mano. Eso tenemos que generarlo nosotros en nuestros países, porque yo no puedo tener un técnico de Bulgaria, ese no va a funcionar. Entonces, es importante lo de la formación de capital humano, pero quiero aterrizarlo a la parte práctica. Voy a necesitar 2 ingenieros que están encerrados en el contenedor y necesito 100 cariñosamente viejos con la pala afuera, armando los paneles fotovoltaicos, armando lo que son los aerogeneradores, viendo qué es lo que tenemos que hacer tanto para operar como para la mantención. Entonces ya no estoy hablando de gente a nivel universitario, sino que técnicos. Y esos son los que necesitamos. Entonces estos proyectos que a veces parecen, pero ¿cómo están haciendo esta cosa tan chica? Sí, la necesitamos porque ahí vamos a entrenar al personal de operación y al personal de mantención de estas plantas. Gracias, doctor. Manuel, de repente puedes hacernos algunos comentarios aquí desde tu parte regulatoria, desde tu experiencia también, sobre todo en el tema eléctrico. Gracias, Renato. Algunas ideas claves que me han dado vueltas durante la presentación del doctor y los comentarios de Juan Pablo. Primero, para que nos quede a todos claro, hay un problema de calentamiento global, que es un problema que lo sufrimos todos, y esta es una de las alternativas de solución. O sea, ahí el gran marco que debe guiar este desarrollo, ¿no? Es clave para la descarbonización. Hemos estado durante los últimos años como mundo, como humanidad, buscando soluciones, y creo que esta podría ser el camino más efectivo a esto, ¿no? Tenemos varias ideas, ninguna descarta a otra, pero creo que esta es importante. Segundo, doctor, lo ha mencionado ahora al final, dije, me están robando la pregunta, pero el tema era al enorme potencial que significa esta, entre comillas, nueva industria, ¿no? En todos los documentos de los 30 y pico países que ya están trabajando en políticas o que han publicado políticas o han anunciado que están desarrollándolas, hay un enorme potencial en varias cosas, ¿no? Desarrollo de un crecimiento impensable hoy por la dimensión de esta nueva industria, otra vez más entre comillas, porque no es muy nueva, el gran empleo que va a significar, los números que estuve revisando la estrategia chilena, y así como otra, la panameña, que para mí es interesantísima también, el gran nivel de empleo que va a significar eso para economías como las nuestras es impresionante. Capacidad de abrir un mercado de exportación que hoy no existe, ¿no? Entonces, como para nuestras economías representaría un enorme motor, ¿no? Gran inversión en infraestructura que hoy no tenemos, infraestructura que hay que construir o infraestructura que hay que adaptar, un poco lo que mencionaba en algún momento Juan Pablo acerca del gas, los usos que se le puede dar a este hidrógeno verde, usos directos, un poco lo que ha mencionado el doctor en su presentación, y los usos indirectos también. Decía, y una de mis preguntas iba, doctora, si es que estábamos un poco tarde en el Perú, ya de alguna forma la respondió, ¿no? Decía que hay un poco cerca de 40 países en el mundo que han dicho que están trabajando en políticas. Chile tiene una política publicada hace 2 años, ¿no? Aquí nuestros vecinos, ¿quiénes están? Están Chile, están Brasil, está Colombia. Ayúdame, Juan Pablo, a ver si en Bolivia tienen algo. En el centro está Costa Rica y Panamá. Panamá, con la posición geográfica y el canal, pretende sacarle también provecho a esto. En el norte, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto la Unión Europea, Arabia, como grandes posibilidades. Pero de todo esto, hay algunas cosas que a mí y creo que en el Perú estamos un poquito retrasados, ¿no? Nuestra situación ha sido un poquito complicada, así que estamos unos pasitos atrás. Cuando el doctor dice esto es una maratón, digo, ya, ok, podemos todavía seguir corriendo. Pero he visto que hay algunas claves de éxito, por lo menos para el inicio del desarrollo de este gran motor económico, gran motor ambiental y todos los grandes que quisiéramos meter, ¿no?
Primero, he visto que se han armado espacios de diálogo para la difusión que hablaba el doctor hace un momento, ¿no? Espacios de diálogo donde han participado los agentes del mercado, es decir, empresas que van a desarrollar o están desarrollando temas relacionados, la academia, ¿no? La parte universitaria, los investigadores que han sumado esto, el Estado, evidentemente, ministerios, agentes, agencias, y la sociedad civil, ¿no? Que también ha participado en un esfuerzo, creo que por no repetir errores, o mejor dicho, aprender de lecciones pasadas, ¿no? Donde si esto es tan bueno, es decir, si nos va a mejorar el tema ambiental, nos va a generar posibilidades de desarrollo, posibilidades de empleo, formación, que lo acaba de mencionar, todos debemos sumarnos a la construcción de esto, y es importante ese tema de embajadores y de difusión de lo bueno que tiene esto, y si hay algo malo que traerlo, también comentarlo para ver cómo lo construimos, lo atenuamos o lo superamos. He visto también instancias de coordinación. Hoy estuve viendo una presentación en Chile donde estaba el expresidente Laos, que es parte del Consejo Asesor, entiendo, Sí. y estaba el ministro todavía en ejercicio y el ministro entrante, ¿no? Que es un poco la toma de posta, con diferencias, evidentemente, pero a pesar de esas diferencias, diciendo, oye, hay que ver cómo construimos un consenso para que esto siga caminando, ¿no? Entonces, eso llena, pues, de, oye, estamos haciendo las cosas un poquito mejor, vamos por ahí, ¿no? Y aterrizar esto en la parte que es un poco desde mi experiencia profesional, ¿no? El marco legal, la necesidad de tener un marco legal adecuado. Y yo revisaba y decía, ¿qué debería tener para no repetir errores que ya hemos cometido en el pasado? Primero, si todos nos convencimos que esto es una gran noticia y tenemos que apoyarla para que salga adelante, ¿qué medidas de promoción debemos dar? ¿No? ¿Cómo hacemos atractiva este mercado para la inversión? ¿Cómo generamos incentivos de diferentes índoles? Ya se han dado en el mundo, o sea, se están dando, mejor dicho, estamos caminando. Un tema de simplificación administrativa, y ahí hay que hacer un mea culpa desde el lado de los abogados, que somos expertos en poner requisitos y condiciones que a veces son incumplibles, que suenan muy bien escritas en el reglamento y que en la práctica no son tanto. Deberíamos aprender a hacer un mecanismo más simplificado que ayude, que cumpla con exigir determinadas requisitos, pero que no sea una traba burocrática, una barrera de acceso, que de eso adolecemos y en el Perú particularmente lo adolecemos bastante. Hay que regular temas de seguridad, evidentemente es una industria que se va a desarrollar en grande, es importante cuidar a los trabajadores en esto y todo el entorno que va a generar. Un tema de protección ambiental también, y un tema de que si hay algo más que regular y que esté dado, pero desde el esquema y desde que la cabeza esté el tema, hay que ayudar a que esto salga adelante. Creo que esas son las ideas en torno a las que estaba viendo, y también he encontrado metas bien definidas, ¿no? Quiero que al 2024, me parece que lo decía Chile, estemos aquí, quiero que al 2030 estemos aquí y quiero llegar al 2050 así. Y esos plazos nos ayudan a ir caminando, ¿no? Y el liderazgo, y ahí va mi pregunta, doctor, ¿no? Desde la experiencia chilena de por lo menos 2 años de avance con nosotros, el liderazgo lo ha asumido en Chile, entiendo, el Estado, pero se ha sumado a la sociedad civil, se ha sumado al empresariado, se ha sumado a la academia. ¿Y cuál es la clave para que esto salga adelante? ¿Qué lección hay aprendida en estos 2 años que podamos, que pueda compartirnos para ver cómo nos ayuda a los demás, ¿no? Manuel, excelente. Quiero, en forma breve, todo lo que dije hoy día era cómo de un químico se va a un vector energético. Esa es la charla. Y lo digo en serio, porque el hidrógeno hasta caer un químico. Y por lo tanto, la legislación necesaria estaba repartida en 160 decretos del Ministerio de Salud, de Transporte y todo. Una ensalada. Nadie sabía dónde estaba nada. Y nosotros, en la ley de eficiencia energética que se despachó el año pasado, se metió una indicación que no tenía nada que ver ahí, dice el hidrógeno combustible. Tan tonto como eso, todo lo que dicen, más complicado como los abogados, pero dicen en el fondo el hidrógeno combustible, y con eso el Ministerio de Energía tiene que preocuparse de eso.
Nosotros hasta ahora, por ejemplo, nos hacemos los locos con la leña. En ninguna parte en este país oficialmente la leña es un combustible, así que cualquier calidad, cualquier problema, leña húmeda, se nos mueren muchos chilenos en eso. Pero lo que quiero decir, con eso se le puso ya al Ministerio de Energía, que entonces es diferente si yo las cosas las ordeno ahora con decretos que si lo tengo que ordenar con leyes. Esta ley de eficiencia energética se demoró 3 años y sacar un decreto en ministerio demoró 3 meses. Entonces ya estoy disminuyendo los tiempos. Y quiero poner un ejemplo maravilloso, porque Chile es un país minero. Está claro, el 10-12% del PIB viene de la minería. Es un país minero de todas maneras. Y tenemos un problema con lo famoso extractivismo, de que se nos va a acabar. Bueno, la gracia está que el hidrógeno no se nos va a acabar porque el sol va a seguir brillando y el viento va a seguir soplando, da lo mismo la tontera que hagamos en este planeta, eso no lo vamos a acabar. Entonces, esto es una industria sustentable, no se nos acaba la minería. Pero habiendo dicho eso, en minería, y es simpático esto, por la parte de seguridad, que acaba de nombrar, la institución que tiene que ver con la seguridad en la minería es la Serna-Geomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería. O sea, yo puedo tener hidrógeno en la calle para mis camiones y el Ministerio de Transporte tendrá que decirlo, pero con eso no entro a la minería. Y la minería sabe trabajar con cosas peligrosas, con explosivos, con ácidos, etc. Entonces, desde la puerta de la minería hacia adentro, tengo que pedir el permiso a la Serna-Geomin para cualquier cosa que haga. Ellos ven la seguridad de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Que la Serna-Geomin dijo, oye, nosotros en promedio para dar un ok para que se haga algo son 18 meses, en promedio gaussiano. Me demoro 18 meses, que mándamelo, no, que para allá, 18 meses. Entonces dijeron, esto no puede ser con el hidrógeno. Y se propusieron ellos bajar de 18 meses a 3 como meta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos todo un reglamento para que la gente supiera dónde poner la fecha, dónde poner la firma y qué es lo que tienen que hacer para que las autoridades también puedan ver que es nuevo. Entonces, ha sido un trabajo cooperativo muy interesante de cómo nosotros la legislación y los permisos, que son realmente difíciles, cómo bajo eso de 18 meses a 3. Y hemos hecho toda una guía metodológica para que la gente sepa qué lo tiene que enviar. No tiene sentido, ¿no es cierto?, que un Estado esté esperando 1 año y medio para dar un permiso. El lujo no lo podemos dar. Entonces, se ha trabajado hasta en este tipo de trabajos legislativos. Nos vamos a demorar 3-4 años en armonizar todo esto. Pero al principio, hoy día, los proyectos de hidrógeno son excepciones. Por lo tanto, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible uno puede pedir permisos especiales. Y ellos van a ver nada más que la seguridad y le dan provisoriamente un permiso para hacerlo. Porque si no, como no hay legislación, no tengo cómo hacerlo oficialmente. Entonces, estas ayudas, no estamos hablando de plata, ¿no es cierto? No estoy hablando yo de muchos incentivos monetarios, pero si yo facilito la cosa para que alguien invierta, estamos. Y eso es una labor muy importante en la parte legislativa, no poner piedras en el camino, sino que sacarlas. Y eso se puede hacer con muy buena voluntad. Pero eso, perdónenme que interrumpa, pero eso, digamos, es de alguna manera lo que quizás el resto de países latinoamericanos o sudamericanos envidiamos de Chile, creo yo, ¿no? La posibilidad, digamos, de que toda la sociedad civil, de que las autoridades y todos sigan, además, cambiando gobiernos, sigan manteniendo los objetivos, ¿no? Y no que los objetivos se vayan moviendo según quién es el ministro o quién es el presidente, que eso es lo que lamentablemente creo yo que no nos permite al resto, digamos, seguirles el paso, ¿no? Y que creo que finalmente es lo que hay que resaltar y admirar de Chile en realidad, ¿no? Pero Renato, ojo, que energía es la única parte donde tenemos esta energía 2050. En todos los otros, en educación, estamos con eso, cambia el gobierno, cambia los sistemas, una locura. Pero por lo menos empezamos, y eso lo dijo hoy día el expresidente, ¿no es cierto?, que ahí logramos hacer un plan 2050. No se había hecho nunca en este país cosa más allá de 3-4 años, porque cambian los gobiernos, se cambia todo. Entonces, ahí hemos estado siguiendo ya todos estos años, a mí me ha tocado participar, en que uno va adaptándolo cada 3 o 4 años. Perfecto, nuevas tecnologías, nuevas cosas, pero por lo menos no empecemos de cero, no reinventemos la rueda.
Y eso ha sido muy bueno, de que por lo menos en energía, ahora se hizo algo en minería, tengamos a largo plazo, porque somos tan cortoplacistas. Y estas cosas, estas inversiones que vamos a hacer acá, son para mínimo 20 y 30 años. ¿Quién va a invertir si después de 3 o 4 nuevos gobiernos todo cambia? Entonces simplemente nadie se atreve, porque yo tengo que consultarle a todos los auditores si van a poner sus ahorros en esto, pero solo si tienen seguridad jurídica, solo si hay confianza en lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos un problema no menor acá también, esto es mucha inversión, y acuérdense que es inversión inicial, no hay costos después. El sol es gratis, el viento es gratis, pero tengo que enterrar hoy día la plata para que en 20 años de a poco llegue de vuelta. Entonces son cosas de largo plazo, y nosotros latinoamericanos somos malísimos para hacer cosas a largo plazo. O sea, a largo plazo es un gobierno 4 años, chao. Más que eso no era. De hecho, el comentario que yo llegaba... Perdón, Juan Pablo, dale, por favor. Un par de comentarios que creo que son oportunos hacerlos en ese sentido, ¿no? A ver, primero, el primero es que efectivamente en estos 2 últimos años especialmente ha habido un boom de proyectos a nivel mundial. Cuando estábamos viendo hace unos 2 años qué pasaba en el mundo, podíamos encontrar a 3 países que se estaban manejando con esto. Ahora ya superan los 40, hay proyectos por todas partes, de todo tamaño y de todo gusto. Eso no significa que todos tengan coherencia. Y eso es algo que hay que pensarlo antes de pensar en cómo estructurar las leyes. Creo que hay que pensar en eso primero. ¿Por qué? Porque los mercados siempre se regulan solos, ¿ya? Y lo que va a pasar es que en el momento en el que hayan propuestas por productos a determinados precios, se seleccione contractualmente a los más eficientes. No porque, dicho en otras palabras, no porque haya un boom a nivel mundial y veamos que muchos países están trabajando en esto, significa que en nuestro determinado país, fuese cual fuere, podamos hacer lo mismo, ¿no? Primero tienen que empezar por ahí, yo creo, el análisis. Y si se ponen a analizar, en realidad es precisamente lo que le ha dado esa base tan sólida, en el caso de Chile, a todo ese largo camino. El análisis técnico que decía, oye, tenemos estos vientos, hay que aprovecharlos. Hay esta posibilidad de generar con sol, hay que aprovecharla. Pero todo lo demás, leyes, regulaciones, inversiones, soporte, continuidad, etcétera, etcétera, en realidad son segundas y terceras derivadas de algo que se ha establecido como un principio. Aquí se puede producir eficientemente. No sé si es que es el caso de Perú. Disculpen, no he hecho ese análisis profundamente, pero sí creo que debería ser el primer paso para no hacer toda una serie de trabajos en vano, porque tal vez la eficiencia te diga, mejor importar de otro lugar donde se produce más barato. Eso es algo que, si es que tomas ese concepto dentro del abanico de proyectos que hay por todo el mundo, van a ver que se pueden echar para abajo fácilmente el 80%, o que fácilmente el 80% no tienen sentido comercial eficiente respecto a los otros. Ese punto es elemental desde mi punto de vista analizarlo, y creo que es el que precisamente nosotros hemos analizado al principio, analizando la parte de la generación solar en Bolivia. Ahora, en base a eso, ya podemos pensar en hacer un balance energético para ver si es que en el mercado final tiene más sentido que lo produzcan ellos mismos o importar desde Bolivia. Lo mismo va a pasar.
producir o consumir gas interno o consumir hidrógeno. A eso me refiero. Es bueno Sí, sin ir duda. paso a paso. Creo, Juan Pablo, que justamente el comentario que has hecho va muy a la línea de a lo que yo me iba a referir, ¿no? El tema de que cada país, finalmente, cada región, tiene que analizarse, tiene que saber cuáles son sus potencialidades, tiene que saber qué es, o sea, digamos, no solamente tiene que moverse por modas o por compromisos, también por necesidades hoy día mundiales, ¿no? Pero definitivamente, de hecho, Chile creo que ha hecho muy bien analizándose y sabiendo de que gastan, ya nos dijo, 10.000 millones de dólares, si no me equivoco, anualmente para comprar fósiles, a producir hidrógeno, porque fósiles no vamos a tener, o sea, no los tenemos hoy día y no los vamos a tener mañana. El Perú, en cambio, por ejemplo, ha pasado varios años analizando si es que usa o no usa el gas que tiene, y se nos han ido pasando los años, y al final no lo terminamos de explotar, de utilizar de la manera que hemos debido hacer ya desde hace varios años, al menos desde mi opinión. De hecho, se sigue planteando una idea que además quiero plantearla en el marco de lo que hablaba el doctor Plet, sobre que energía no es igual a electricidad, ¿no? Porque acá se habla de que no debemos hacer el gasoducto, porque lo que debemos hacer es llevar el gas a electricidad. Pero es que gas no necesariamente se usa solamente en electricidad, ¿no? Y entonces ahí creo que está justamente el que llevar gas a electricidad al resto del país no necesariamente va a ser una solución para desarrollo, por ejemplo, para evitar más conflictos sociales ante las diferencias económicas que se van generando. Pero no sé, me gustaría saber qué opinión le merece esto al doctor y desde luego a todos ustedes. Sí, estamos justamente con el cambio de gobierno que tenemos ahora, ¿no es cierto? Obviamente con otras y en general con bastante más sensibilizaciones sociales. La idea es, ¿no es cierto?, que el país completo crezca. Y esto es importante porque no se nos ha ocurrido otro negocio más grande que este. Este negocio, y eso está en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, de aquí al 2050, quiere ser del mismo tamaño que toda la industria minera. Y nosotros llevamos 100 años construyendo la gran minería, 100 años. Y esto queremos hacerlo un poco más rápido. Entonces, para llegar a hacer esas inversiones, que son altas, ¿no es cierto?, hay que ganarse la confianza. Y por lo tanto, lo que decía Juan Pablo es muy importante. Tengo que ver realmente qué recursos tenemos. Esto no fue así una volada, como se dice, sino que desde el año 2014 estamos viendo el potencial. O sea, hemos mirado por todos lados, hemos tratado de sensibilizar, porque si no la gente dice, no, yo quiero mejores pensiones, ¿cómo van a gastar la plata en esto? Entonces, no tenemos para todos los anhelos que se han creado, porque esos son anhelos, que la casa propia, que la buena pensión, que la salud gratis, todo este cuento, de repente ahora como convención constituyente, de repente lo meten como derechos. ¿Quién lo va a pagar? No sé. Entonces, ojo con eso. Para satisfacer todos esos anhelos, tienes que tener algún negocio nuevo. Y este negocio de exportar energía renovable en forma de moléculas es tan grande como toda la minería. Entonces, ahí sí, pero hay que hacer las inversiones, o sea, no viene solo. Entonces, es un asunto de Estado, ya no de gobierno. Y eso es lo bueno que hemos podido dejarlo claro, que esto es una maratón, son varias décadas, y tenemos que empezar ya. Entonces, hay un cierto apuro, pero yo creo que en el mundo se está aclarando esto de que tenemos que llegar al 1,5 grados Celsius máximo. Y incluso los problemas que estamos viendo hoy día, todos los días en la televisión, ¿no es cierto?, el problema entre Rusia y Ucrania, que lo que le pasa a los alemanes es que el 55% del gas lo importan de Rusia, el 35% del petróleo lo importan de Rusia, el 50% del carbón lo importan de Rusia. Y ellos dijeron, no podemos con esta dependencia. Entonces, países como esos van a tener que buscar otros proveedores, porque tenemos un pequeño problema con el petróleo que por alguna razón los países que exportan son autoritarios. Entonces, toman cualquier decisión, no de mercado. Entonces, ojo con eso. Geopolíticamente es muy importante para los países europeos tener otras fuentes de energía. Entonces, no pensemos solo lo que pasa nacionalmente, sino que por razones geopolíticas se va a cambiar este mundo. Y eso va a ser muy acelerado.
sea, hace 2 semanas atrás teníamos otro problema y ahora va a haber un empuje tremendo de grande para diversificar las fuentes de energía, ya tanto las fósiles rápidamente como después las energías renovables. Entonces, por muy triste que esto sea, pero tenemos una oportunidad de que despertemos un poco en este mundo, salimos de la zona de confort y vemos cómo metemos energía renovable en un barco. Y lo que decía Juan Pablo es cierto, nosotros hemos calculado que lo que nos cuesta los costos de transporte y no son tan grandes. Entonces, lo que es caro es meter esta dentro de un barco, pero un par de millas más, un par de millas menos en el barco no cuesta mucho. Lo fregado es la infraestructura, que yo llegue con estos combustibles verdes a un barco. Después es barato. Y a propósito, los barcos es importante porque en todo lo que es la parte naviera, al 2050, la IMO dijo que tienen que bajar en un 50% las emisiones. Y eso quiere decir que hoy día tenemos que cambiar los barcos a, por ejemplo, amoníaco. ¿Ya? Barcos que no van a consumir petróleo, ¿sabes? Son 60.000 barcos. Entonces, hay unas oportunidades tremendas que se están dando porque ya está la directiva, tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso se lo debemos nosotros a las siguientes generaciones. No creo que para mí ni los hijos, pero los nietos. Porque si no, ellos no lo van a poder arreglar. Y eso es lo que me imagino claramente dijo Manuel también. Oye, por lo menos ese consenso básico que tenemos que hacer la transformación energética, porque si no, las siguientes generaciones no lo van a poder pagar. Así de simple. Bien. Hay una pregunta también de nuestros seguidores. Y dice que, doctor Plett, ¿cuál es la eficiencia del H2 y cuál es la pérdida por migración en el almacenamiento de H2? A ver, quiero dejarles claro, nunca nos importó la eficiencia. Nosotros en un automóvil le ponemos combustible y apenas el 20% de la energía química se convierte en energía cinética. Así que es un problema de precio, no de eficiencias. Entonces, ojo con eso, porque sí, cuando yo hoy día genero de electricidad, genero hidrógeno verde, tenemos eficiencias comerciales del orden del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de la energía está dentro de la botella llamada hidrógeno y el 30% se me derrama en forma térmica. Si yo puedo usar uso térmico de eso, porque es una resistencia eléctrica, voy a poder usarlo. En el caso al revés, cuando tengo celdas de combustible, hoy día están en el orden del 55%. O sea, de la energía que yo guardé en el hidrógeno, el 55% pasa a electricidad y el 45% a calor. Si yo lo hago decentemente, puedo usar esa energía térmica también. Pero ojo, a nosotros en los combustibles fósiles nunca nos interesó. El gran progreso que hicimos con las locomotoras a vapor tenían 5% de eficiencia. O sea, el 5 era para mover el tren y el 95 salía como 1 por la chimenea. Entonces, al final de cuentas, a mí lo que me interesa es cuánto me cuesta la tonelada kilómetro para mover o cuánto me cuesta el pasajero kilómetro. No tanto la eficiencia, sino que cuál es el costo final para el usuario. ¿Cuánto me cuesta mover una tonelada kilómetro? Y ahí la cosa es diferente. Si yo puedo, por ejemplo, usar los famosos combustibles sintéticos verdes, fíjense lo que estoy diciendo. Si voy a tener un auto eléctrico, tengo que comprar un auto nuevo y son carísimos. Si yo tengo un combustible sintético verde que es muy caro, si es un lujo, no tengo que cambiar el vehículo. Y tenemos 1.300 millones de vehículos con motor de combustión interna en este mundo. Tan rápido no se van a acabar, por mucho que Tesla diga, oye, un par de millones. Son 100 millones de vehículos todos los años. Entonces, al final de cuentas, es diferente. Tengo que sacar la cuenta completa. ¿Qué es lo que me cuesta? Cambiar todos los oleoductos, todas las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Todos los barcos. Son mucha plata que tengo invertido hoy día en la forma como distribuyo energía. Entonces, no es solamente lo que me cuesta el combustible, sino que es lo que me cuesta todo el sistema. Por eso que las eficiencias son comerciales, las que les dije, pero va a depender si ese 70% es eficiente o no, va a depender al final del costo que tenga de la electricidad. Bien. Víctor Murillo, quien además ha sido viceministro de Hidrocarburos en Perú, nos dice precisamente las políticas públicas en hidrógeno debe ser básicamente promotor para el sector privado para lograr que la energía más competitiva se imponga, teniendo en consideración la sostenibilidad, apostando por la exportación. Excelente el statement de don Víctor, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que poner las guías, que es lo que pasó en los siguientes 10, 20, 30 años.
Y ahí sí podemos dirá, está claro que esto no tiene que ser habilitador el Estado, tengo que tener las leyes correspondientes, y es difícil si no hago infraestructura. Si yo quiero exportar, ¿no es cierto?, del desierto, llegar a la costa, la pregunta, ¿tengo que hacer yo el gasoducto o tengo que tirar yo con este pequeño proyecto o lo hacemos en forma cooperativa? Hoy día para las exportaciones de palta, también de Perú se hace. Tengo calle, tengo un barco, tengo frigoríficos, y eso tenemos que pagarlo entre todos, porque si no, el primero no se va a atrever. Porque si no, va a pasar como en los países bananeros, en que la Fruit Company te hace el cultivo, te hace el tren, te hace el muelle y hasta te paga el presidente. Entonces, porque ese es el problema que tenemos, ¿no es cierto?, con países así, cuando tú, solamente el grande puede hacer la inversión y pues te compra todo. Y eso no es democrático y no es lo que queremos nosotros. Bien, bien. Sí. No sé, Manuel, por favor. Sí. Yo quería... ¿a quién está impulsando el tema en el Perú? Un poco para que el doctor y Juan Pablo, que son de fuera, nos tengan claro. Yo creo que está haciendo un trabajo importante la Asociación de Hidrocarburos Peruano, ¿no? Hace 2 años que se crea, era alguien bastante con poca acogida, ¿no? Un poco como ha pasado eso, el cambio ha sido bastante importante. Y creo que ellos están trabajando en el tema de difundir el asunto para que se hable del tema, se estudie el tema, como bien decía Juan Pablo, se analice en serio para ver si es que vamos o no vamos por ahí. Ellos han trabajado una propuesta de ley que entiendo que están intentando ver cómo suman esfuerzos para que esto salga, una propuesta de ley que lo que hace básicamente es decir, oye, crea un grupo donde esté representado el Estado y representada los agentes o la sociedad civil y que puedan trabajar en una estrategia para esto, ¿no? Una estrategia que debe tener diversos aspectos, ¿no? Pero están intentando haciendo algo para que este asunto camine, ¿no? Y han hecho esta propuesta de ley. Y yo voy también un poco por la línea de Juan Pablo, ¿no? La ley va a ser necesaria y va a ser útil mejor dicho, va a ser útil cuando sea necesaria, ¿no? A veces Claro. los abogados, y ahí una vez más, hacerme la culpa, nos encanta por redactar cosas largas, ¿no? A ver quién las entiende. Y yo creo que debemos ser más bien aquel que pueda traducir en algo que sea promotor, impulsor, que ayude eso que un mercado o una actividad necesita y requiere, ¿no? Entonces creo que somos un agente de ayuda y no un agente de barrera o de trampa, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Mi tema de origen al llegar a esta reunión era, vamos un poquito tarde, me voy con una esperanza que no estamos tan tarde, que todavía hay cosas por hacer, que se pueden construir consensos, se puede discutir, se puede no estar de acuerdo en todo, pero podría haber algo en lo que sí estamos de acuerdo y a partir de ahí encontrar la molécula del éxito. Es súper importante e interesante lo que mencionas, Manuel, y la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Que busquen establecer una ley para estudiar, ¿no? Pero están dando por hecho que en el mercado competitivo el producto va a tomar una posición, es decir, que va a ser competitivo. Te cuento un poco la historia de Bolivia, a ver cómo va la cosa, porque en realidad en esto yo creo que hay que compartir mucho las experiencias porque todos estamos en las mismas situaciones, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos un actual problema que es el declino del gas, ¿ya? Y eso lógicamente ha captado mucha atención. Por otro lado, hemos visto que tal vez era un poco más eficiente estudiar específicamente un caso y a partir del análisis de su viabilidad empezar a extrapolar y trabajar en todos los otros puntos. Es decir, no necesitas una ley, en mi opinión, como para poder analizar si es que serás eficiente en tus costes de producción de hidrógeno verde, porque en realidad es un aspecto técnico.
porque en realidad es un aspecto de tengo mucho sol o tengo mucho viento o tengo mucha agua. No tiene nada que ver con una ley o con los abogados. Yo creo que a partir de eso es posible y necesario, lógicamente, crear un goal común como para poder llegar a ello. Pero a veces damos por supuesto el primer paso que se va a poder realizar. Y tal vez, y no lo digo desde, ponte a pensar, ya estás compitiendo indirectamente una carrera que ya han lanzado el gatillo para empezar, por más que sea maratón, ya ha empezado, y hay otros 40 y pico países que ya están corriendo. En realidad, la analogía sería decir que ya están corriendo y hay algunos países que se están preguntando, ¿debería correr o no? Pero ya dan por supuesto que van a ganar. El mercado en eficiencias es muy competitivo y muy cruel, yo creo. Cuando te decía que el 80% de los proyectos que se han anunciado van a morir, es porque efectivamente el mercado va a ir a captar las unidades más eficientes. Eficiencia, sí, de acuerdo. Tal vez concentrarse en ese punto y a partir de ello continuar sea el camino más adecuado. En el caso de Bolivia ha pasado eso. Ha sido analizado, concebido y luego recién impulsado por, en este caso, la gobernación de Oruro, para llevarlo ya a nivel nacional y etcétera. Pero ya conociendo que hay esa eficiencia que se puede alcanzar, ¿no? Sí, sí, bueno, y de hecho lo tenemos, ¿ah? Sí, seguro que sí. Ahora hay que aclararlas con proyectos puntuales que no necesariamente tienen que ser subvencionados. Más bien hay que buscar el evitar esa subvención y establecerlos de tal manera que sean esos proyectos los que permitan que se vaya moviendo la rueda para cualquier tipo de trabajos que tengan que hacer. Bien, bueno, sin querer queriendo, la charla tenemos un poco más de hora y media, así que vamos a tener que cortarla, porque si no nos van a desalojar del set, pero nos vamos a quedar para el networking, nosotros cuatro, y les agradezco una vez más a todos ustedes, a los que nos siguen y que ya, digamos, suelen acompañarnos en estas charlas. Quiero invitarlos porque la siguiente charla, que será la siguiente transmisión que haremos, será el 16 de marzo y vamos a hablar justamente de energías renovables. Vamos a estar con Paloma Azarria de la Sociedad Peruana de Energías Renovables justamente. Y así que ahí nos veremos a la misma hora y en este mismo canal. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Renato. Gracias, Manuel. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Igualmente, a su servicio. Gracias.
Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Field Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Field Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu